Instagram. Me da igual. Venga ya. Gourmet. Comida rápida. Ver series. La Casa del Papel. Fariñas. Es que gasto no es de drogas, es de verduras. Y Purúa, obviamente. Orellana. Orellana. Operación Triunfo Rock. Ninguna de las dos. Ahora Operación Triunfo no, pero antes veías. Yo rock. Tinder no. Ama. Es que buena preguntita. Yo no soy partidaria del Tinder. Tú lanzarte. Yo me lanzo a hablar, ¿eh? Es que vaya preguntita, amigo. En el mar. Ver peli en casa. Yo me gusta salir. ¡Vale, no le hagas ni caso! ¡No le hagas ni caso! ¿A quién quieres engañar? Jugar. Café. Ayer. Marco. Pero si no tiene ni idea, que no es portera. Ya, pero eche jugar. Amigas. Con amigas. Te ha quedado súper bonito y no has viajado conmigo en tu vida. Este año el primer viaje. A mí lo que más me ha gustado de Eibar ha sido Ipurúa. El venir a ver a los chicos y que sea tan cercano y poder ver a los jugadores de tan cerca, a mí me ha encantado eso. Sí, la verdad que bueno, nosotras llevamos muchísimos años jugando a fútbol y creo que hemos vivido de todo porque pues al final en el club que hemos estado pues se han hecho cosas desde muy abajo y hemos vivido pues desde abajo hasta arriba hasta conseguir muchas cosas y la verdad que hemos visto conseguir muchas cosas y la verdad que poco a poco se están haciendo más cosas, ¿no? Se están viendo pues cómo está entrando la tele. ¿Se han repetido cosas? Me he dado cuenta. Y te estaba viendo. Pero esto es de pego, ¿no? O sea, o Itziar de Güemen. ¿De pego o de pega? ¿Eres de pego? ¿Quieres que te ponga o no? ¿Quieres que te ponga o no? El expulsado de la casa es Sandra. Es mucho cambio, ¿no? Más que nada en el femenino, en el sector femenino creo que hay mucho cambio, que la Real pues, ha hecho muchísimas cosas y creo que el Eibar poco a poco lo está haciendo. Pero lo que más me ha llamado la atención a mí ha sido la unión que hay aquí, que al final están dispuestos a darlo todo, que creo que poco a poco quieren conseguir muchísimas cosas y que están haciendo muchas cosas y están apoyando mucho el fútbol femenino. Y que eso al final pues que se nota y que se agradece un montón. No, a ver, sí, está claro que yo creo que tenemos no más nivel que ella, sino que todos tenemos buenos equipos, sobre todo Osasuna, Alavés y Athletic, como has dicho, y creo que cada partido lo afrontamos diferente, ¿no? Salimos a jugar a lo nuestro, cada partido lo afrontamos de otra manera, pero yo creo que sin dejar de hacer lo que nosotras sabemos, sin se me ha ido, podemos cambiar. Ivonne, ¿cómo saques esto? Sí, bueno, son 4 partidos, o sea, 3 partidos bastante importantes y sí que es verdad que hicimos buen papel en los 2 anteriores y ahora nos toca acabar ya de la buena racha que llevamos y de afrontarlo lo mejor que sepamos. Es que vale ya, tío. No sé hablar y si me hacéis eso es peor. Ya vale. Y tú no estés a mi lado riéndote. Bueno, al final nuestro objetivo siempre ha sido ir partido a partido, hacer nuestro trabajo. Al final veníamos gente de fuera, mucha gente nueva y hemos tenido que hacer una piña, ¿no? Al final. Y bueno, creo que lo más importante ha sido eso, de empezar a hacer nuestro juego, que creo que poco a poco se está viendo que cada vez jugamos mejor, que hacemos mejor las cosas, que tenemos las cosas claras y creo que siempre ha sido el objetivo ese, ¿no? Al final siempre piensas en que quieres más y que quieres estar ahí arriba, pero creo que siempre ha sido el objetivo ir partido a partido. Bueno, el buen ambiente, ¿no? Yo creo que siempre entrenando hay buen ambiente, hay muchas risas, pero a la hora de trabajar sí que se nota diferencia, nos ponemos en serio y
y bueno, pues vestuario unido. ¿Está grabando? ¿Qué haces? No, ¿en serio? Yo me quedo con Zabaleta. Yo con Zabaleta. Virgen María. ¡Ay, que está encendido! Que no puedo hablar. No voy a hablar, que la lío. Y el número de la lotería es... Pase palabra. Probando. Échate un gritito ahora, échate una canción. Mira, la audición de la voz. Ven aquí. Ven aquí. Tenéis el otro en la mano. ¿Dónde está? Ya tenemos el vídeo. Ya sabéis ir, ¿eh?